mismo caso en sí no es nada relevante, pero que el tribunal desarrolla cuestiones que sí son relevantes. Entonces, insisto, ¿no? En medio de ese desarrollo que vamos a poder tener, en medio de ese desarrollo que vamos a poder tener, nos encontramos que de pronto hay la sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia que tiene tal fuerza, es una sentencia que tiene tal poder, que va a costar, no va a costar, es imposible que los diferentes operadores jurídicos, llamémoslo los jueces, se aparten de ellas. Es decir, la sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia prácticamente invariable, y si ésta se convierte en precedente vinculante, pues resulta más invariable aún. Sin embargo, atención, en medio de este desarrollo, en medio de este trabajo que vamos a tener, el día de hoy vamos a focalizarnos en aquellas decisiones que toma el Tribunal Constitucional y que son decisiones que más tarde el mismo tribunal advierte que no fueron las más felices, advierte que no fueron las mejores. Y en este caso, el único que puede variar esas sentencias es el propio Tribunal Constitucional. De tal manera que el precedente constitucional vinculante es totalmente distinto al precedente judicial vinculante. Es decir, al precedente que aparece, ¿no? Los precedentes que son producto de la sala penal. Buenas noches, bienvenida. Los precedentes que son producto de la sala penal, por ejemplo, de la sala penal de la Corte Suprema, o los que han sido regulados ahora en el artículo 400 del Código Procesal Civil, bajo el nombre de precedente vinculante. Resulta ser distintos, diferentes, porque en el precedente judicial sí se permite la figura del distinguishing. ¿En qué consiste el distinguishing? Que un juez pueda motivadamente ese juez pueda apartarse de la decisión que se ha tomado. ¿Correcto? Entonces viene el precedente judicial que da la sala especializada de la Corte Suprema. Y un juez, digamos, señores, ¿no? Un juez de primer grado, un juez de primera instancia, ¿no? Se encuentra con que ese precedente judicial que hay que aplicar a ese caso concreto no calza, no es del todo exacto. Entonces ese juez en su sentencia esgrime las razones, motiva, justifica, argumenta el por qué se va a apartar de ese precedente. A esa figura se llama el distinguishing. Y el distinguishing es una figura que es consustancial al precedente. Es decir, en los países del common law, en los países de habla inglesa, en los países anglosajones, ¿verdad? El distinguishing es una situación de todos los días. Ahí es imposible pensar en un precedente vinculante como el que tiene el Tribunal Constitucional, en un precedente vinculante que lo da el tribunal y nadie lo puede variar sino el mismo Tribunal Constitucional. No. Ahí se tiene la idea de que el precedente no puede anquilosarse en el tiempo, el precedente no puede quedarse en el tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué cosa es lo que pasa con el precedente? El precedente tiene que irse perfeccionando, el precedente debe tener un ayornamiento, debe tener una puesta al día, hay cambios sociales, hay cambios constitucionales, hay mutaciones, hay reformas, por lo tanto el precedente siempre es perfectible. Entonces, aquella figura por la cual un juez se aparta del precedente vinculante, pero no se aparta de manera arbitraria, no de manera arbitraria, si no se aparta de una manera más bien, llamémosla así, ¿no? Se aparta más bien de una manera justificada, motivada, a esa figura se llama el distinguishing. ¿Por qué a veces no hemos escuchado esto de aquí? Porque, señores, todavía el precedente judicial en el Perú todavía está recién creciendo. Y es más, me deja la sensación, por ejemplo, en el precedente judicial, en el ámbito penal, que se tratan de reflejar lo mismo que es el precedente vinculante constitucional, es decir,
que ningún juez pueda apartarse, y eso no puede ser. No puede ser que ningún juez pueda apartarse. Eso va contra la esencia del precedente. ¿Correcto? No es que tampoco pueda apartarse en cualquier momento, no, sino que de una manera justificada y en casos excepcionales. Esto de acá no ocurre con el precedente vinculante. El precedente vinculante es un precedente vertical. El precedente vinculante es un precedente vinculante duro, de tal manera que nadie puede apartarse por ninguna razón. Y cuando se establezca o cuando se advierta de que este precedente ha quedado desfasado o es un precedente erróneo, solamente el mismo tribunal puede apartarse de él. A esa figura se conoce bajo el nombre del overruling. ¿Correcto? Overruling. No lo olviden, el fin de la regla. ¿Correcto? Cuando estamos metidos en las maquinitas, en los juegos, y se acaba nuestro crédito, dice overgame, el final del juego. Este es overruling, el final de la regla. Esa regla que decía, hemos resuelto este caso así, y este caso hay que aplicarlo a casos futuros, esa regla desapareció. ¿Correcto? Y entonces eso se llama overruling. ¡Qué atención! En la técnica que ha desarrollado el Tribunal Constitucional dice, un momento, si hemos estado aplicando esta técnica de acá, este es el precedente vinculante, y ahora ya no vamos a aplicar este precedente vinculante azul, vamos a aplicar el precedente vinculante gris. Entonces dice, en la sentencia donde se dice que ya no se va a aplicar el azul, sino se va a aplicar el gris, no puede aplicarse el gris de frente, sino que este gris se tiene que anunciar que se va a aplicar en un futuro. En esta sentencia, a pesar de que esté equivocada, yo sigo aplicando ¿qué cosa? El azul. El final de la regla no se va a dar para el presente, el final de la regla se va a dar para el futuro. Por eso se llama prospective overruling. Que ya lo vamos a encontrar, es como una especie de abstract, de sumario de lo que va a tratar la sesión del día de hoy. Entonces, eso se llama el prospective overruling. ¿Por qué? ¿Por qué para un futuro? Porque, señores, una de las características que señala definitivamente el Tribunal Constitucional, ¿verdad?, es la razón, atención, la razón por la cual el Tribunal Constitucional, ¿no? La razón por la cual el Tribunal Constitucional, señores, justifica el uso del precedente vinculante por la seguridad jurídica. Es decir, si el caso de la doctora lo han resuelto de una forma, el caso de todos los demás lo van a resolver de la misma forma. Entonces dice, ¿no?, si la base del precedente vinculante es la seguridad jurídica, ¿cómo yo le voy a cambiar de precedente de la noche a la mañana? Si esta persona se basó en que el precedente era azul, de pronto le van a cambiar al precedente gris. No, por última vez se va a conservar el precedente azul, pero se va a anunciar que en adelante se va a utilizar el precedente gris. A ese fenómeno, a esa figura se conoce bajo el nombre de seguridad jurídica. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la seguridad jurídica, doctores? La seguridad jurídica es la función que cumple el derecho, según la cual los ciudadanos que son destinatarios de las normas deben saber con antelación, con anticipación, cuáles son las consecuencias que va a tener, ¿no?, las consecuencias que va a tener el desobedecimiento o el apartamiento de la norma jurídica. Entonces, si eso es seguridad jurídica y hay un precedente vinculante y yo fui al proceso con el precedente, en ese proceso no me lo pueden cambiar. Tiene que ser para el siguiente proceso. A eso se llama prospective overruling. Sin embargo, vamos a ver cómo será de improvisado, de apresurado, de precipitado que se ha dado la figura del precedente vinculante constitucional en el Perú. ¿Cómo será que el tribunal ha tenido que dar marcha atrás en una sentencia? Y ha dicho, no es prospective overruling. En este caso, no es para el futuro. En este caso comienza desde el presente, que es un caso del Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces eso crea inseguridad jurídica. Entonces, fíjense ustedes cómo el Tribunal Constitucional, a pesar de que tiene unas sentencias valiosas, porque las tiene, en su contenido a veces desarrolla temas doctrinarios que es muy difícil encontrarlos, ¿no? Que es muy difícil que uno tenga. Por ejemplo, hay una de las sentencias donde ha tocado lo que viene a ser el concepto
el concepto jurídico esencialmente indeterminado.